Hola a todos, bienvenidos a The Polestar Blog. Hoy os traigo en exclusiva, por fin, el Polestar 4. Bueno, y empezamos la parte del exterior, como siempre, con la parte trasera y además una de las partes más llamativas porque como ya sabéis, como ya os adelanté en el vídeo de todo lo que necesitas saber de este Polestar 4, es que no tiene luneta trasera y en este vídeo también os voy a explicar por qué me parece muy buena idea. En primer lugar, ¿qué elementos tiene esta ausencia de luneta trasera? Pues tiene ese sistema de cámaras en esa aleta que veis ahí, para proyectar la imagen que luego vamos a ver desde el retrovisor interior. Además, dado el flujo aerodinámico que tiene el vehículo, estas cámaras están aquí alojadas y nunca se ensucian. Y os lo digo con fe porque lo he visto en Suecia a menos 20 grados, nevando, y la visión de la cámara era perfecta. Así que el alojamiento es muy acertado en esa posición. Pero bueno, vamos a ver un poco las razones, aparte de ver esa cámara trasera, las razones por las que se ha eliminado esta luneta trasera. Y es que lo que quería Polestar es dar un look más coupé, más aerodinámico a la trasera de este vehículo. Ya sabéis que hoy en día lo que se pretende es que la trasera sea cada vez más afilada, la altura del vehículo más baja. Entonces la visibilidad normalmente hacia atrás suele ser muy mala. Por eso Polestar ha decidido, insisto, de manera muy acertada, retirar la luneta trasera y con esto se ha conseguido dos cosas. Lo que se ha hecho es retrasar la parte estructural hasta esta parte de aquí. Por lo tanto, tenemos un techo panorámico que luego veremos desde la parte del interior más amplio. De hecho, las cabezas de los reposacabezas traseros están sobre esta altura. Además, por supuesto, se ha eliminado la luneta trasera, por lo tanto, tenemos un look más coupé, más deportivo y además se mejora la visibilidad, aunque no lo creáis, pues tenemos ese sistema que os enseñaba ahora de cámara, que luego veremos desde la parte del interior, en la parte del retrovisor, que tiene muy buena imagen, da muy buena visibilidad, incluso en condiciones de noche. Comentadme en los comentarios qué os parece esta ausencia de luneta trasera, pero insisto, me parece una idea muy acertada, sobre todo por la estética de esta espectacular trasera. Además, ya sabéis, ya lo conocemos otras veces, con ese diseño muy típico de Polestar, esa banda de diodos LED que recorre toda la trasera del vehículo y que le da un look muy imponente, obviamente todo en tecnología LED. Y luego tenemos en esta parte inferior estas aletas aerodinámicas para pegar el flujo de aire a esa parte y tenemos en esta parte central logotipo, como siempre, en el mismo color de la carrocería y en acabado mate. Y luego, si me siento aquí y veis un poco la trasera desde la parte central, veréis que ahí tenemos la parte de la cámara trasera. Este coche tiene un montón de cámaras, lo veremos también, luego las contaremos. Y luego os fijaréis que esta parte está pintada, y es que este vehículo, que está acabado en color Snow, tiene la opción montada de pintar toda la parte inferior de la carrocería, que en este caso sería en el paragolpes trasero, esta parte inferior junto con la parte de las aletas. Así que también comentadme qué look os gusta más, si os gusta con esta parte pintada, luego lo veremos también en la parte lateral y delantera, o sin esta parte sin pintar, que es como viene de serie. Y luego en esta parte inferior tenemos los reflectores traseros y esta parte inferior acabada en negro brillante, al igual que toda la parte inferior del vehículo. Y aquí desde otro ángulo esta parte trasera. Comentaros que luego la parte del interior también os enseñaré el funcionamiento de estos pilotos traseros. Pero nos movemos a la parte lateral. Estamos hablando de un vehículo de 4,84 metros de largo que tiene solo 1,54 metros
de altura. Como se puede apreciar, es un vehículo que está muy bien proporcionado y tiene esa silueta que os decía de un coupé. Polestar denomina este vehículo con el espacio de un SUV, la silueta de un coupé y la tecnología de la era eléctrica. Y vamos a ver en este vídeo todos esos detalles en profundidad. Aquí, por ejemplo, podéis ver esa caída del techo más pronunciada, pero que luego veremos desde la parte del interior que tenemos mucho espacio incluso para la cabeza. Pero lo primero de todo, techo panorámico, que es de serie para todas las versiones. En el Polestar 2 sabéis que forma parte del Pack Plus, aquí es completamente de serie. Y otro detalle que a mí me gusta muchísimo es lo enrasado que está en las ventanillas. Si os fijáis, al igual que en el Polestar 3, que ya os lo había enseñado, no tenemos ningún montante que distorsione esta superficie, por lo tanto también mejora la aerodinámica. Y no solo eso, sino que estas ventanillas, estas puertas, son sin marco, por lo tanto, insisto que aquí se acentúa esa parte de coupé que quiere dar Polestar a este Polestar 4. Además, fijaros lo bien que están engrasadas estas piezas sin apenas holgura. Os digo que esta unidad es una unidad de preproducción, pero fijaros lo bien que ya está acabada. Vamos con otro de los detalles, y son estas manillas escamoteables. En el Polestar 3 tiene un diseño también similar, aunque pivotan sobre la misma carrocería. Aquí se retraen y se contraen de manera eléctrica, simplemente pasando la mano aquí cerraría el vehículo, veis que el retrovisor se cierra, que veremos ahora, y simplemente otra vez pulsando aquí veis que se despliegan. Y la verdad es que esto también consigue que el coeficiente aerodinámico pues también sea más bajito al ir totalmente engrasadas cuando circulamos con el vehículo. Y vamos con otro de los elementos también muy característicos de Polestar, que son estos retrovisores, como ya sabéis, sin marcos, que tienen un montante especial. Pero yendo primero por los retrovisores que ya conocemos, con el sistema Bliss, que por cierto es de serie para todos los Polestar 4, en esa parte de los retrovisores. Pero vamos con uno de los elementos también más llamativos de este Polestar 4, y es el sistema de cámaras. Este Polestar 4 incluye la tecnología Mobileye y cuenta con hasta 12 cámaras en el exterior del vehículo. Y es que fijaros que ya solo en la parte del montante de los retrovisores contamos con 2 cámaras por cada lado, y luego también tenemos una cámara en esta parte de la aleta delantera, una en cada aleta por supuesto, y esto lo que consigue es una visión periférica perfecta de todo el vehículo. Y luego, moviéndonos a la parte inferior, como siempre encontramos la denominación del modelo, ya sabéis que estamos con el Polestar 4, la capacidad de la batería 100 kWh de capacidad, 94 útiles, luego hablaremos más en la parte de técnica, y luego la potencia del motor, en este caso tenemos la versión Dual Motor con 540 caballos, un motor por cada eje, pero insisto, luego en la parte técnica hablaremos un poco más sobre ello. Y luego, hablando de la parte inferior pintada que os comentaba anteriormente, aquí como veis se aprecia todavía más en esta parte lateral, y es que si os fijáis, como os decía, la parte inferior va siempre pintada en ese negro brillante, pero esta parte inferior iría sin pintar, en plástico en una versión normal, y esa moldura superior iría acabada en negro brillante. Aquí, como veis, está completamente pintada. Pero vuelvo a insistiros, comentadme en los comentarios qué os gustaría más, el coche totalmente pintado, como es esta opción, o con la parte sin pintar. Y ya lo habréis notado por las llantas y por ese equipo de frenos. Y sí, esta versión es una versión Dual Motor con el pack Performance, versiones más deportivas que cuenta Polestar en su gama, tanto en el 2 como en el 3 y también en este 4, como no podía ser de otra manera. En primer lugar, vamos con las llantas, con un diseño parecido al que ya encontramos en las llantas del Polestar 3 y el Polestar 2 con el pack Performance. ¿Y qué tenemos? Pues unas llantas de 22 pulgadas forjadas, esto quiere decir que son más resistentes y más ligeras que unas llantas de aleación convencionales, y estas llantas además equipan unos neumáticos deportivos Pirelli P0 específicamente diseñados para este vehículo, como podéis ver con la insignia de Polestar, también diseñados para vehículos 100% eléctricos, en medida 265-40, como os decía, en el radio
22, unos neumáticos, insisto, muy deportivos y muy buenos para este vehículo. Y luego detalles que ya conocemos de las versiones Performance, aunque luego os hablaré del Pack Pro, pero tenemos las válvulas de infla de los neumáticos en este acabado Gold, igual que conocemos también del Polestar 2 y del Polestar 3, y las pinzas de freno de 4 pistones firmadas por Brembo, como no puede ser de otra manera, las versiones más deportivas, y también en ese acabado Swedish Gold con unos discos de 400 milímetros de diámetro. Por lo tanto, las prestaciones no solo del vehículo en cuanto a aceleración, pero también en frenada, son muy importantes. Y nos movemos a la parte frontal, una parte frontal que también es nueva, con un nuevo diseño que ya hemos visto muy parecido en el Polestar Precept, que no sé si os he traído ya un vídeo, me parece que no, pero os traeré un vídeo del Polestar Precept hablando del Polestar 5, que es el siguiente modelo que llegará muy prontito, se presentará incluso ya este año, llegará el año que viene, pero quería enseñaros sobre todo este frontal, que me parece también muy llamativo, y comentaros también el coeficiente aerodinámico, lo que os decía del SUV, esa silueta más SUV con esa parte trasera, tenemos un coeficiente aerodinámico de 0,26, que para tratarse de un SUV está muy bien. ¿Qué es lo que más destaca de este vehículo? Pues estos faros en diseño Dual Blade, que como veis lo que está haciendo Polestar es separar más ese martillo de Thor que teníamos por ejemplo en el Polestar 2, en el Polestar 3 ya está ligeramente separado y cada vez veis que esta parte se va separando cada vez más en este diseño, como os digo, Dual Blade, que también veremos en el Polestar 5 y en el Polestar 6. Tenemos unos faros LED de serie, en este caso con el Pack Plus que tenemos en esta unidad, luego os hablaré del equipamiento. Tenemos unos faros Pixel LED con 32 píxeles que hacen la función de sombras. Esta parte superior de los faros serían solo para la iluminación diurna, unos faros además, como veis, con esos dos, ¿no? Con esas partes iluminadas también en la parte superior, y luego el módulo principal estarían en la parte inferior, como podéis observar. Además, ya sabéis que Polestar le gusta enseñar la tecnología y aquí veis pues toda esta tecnología Pixel LED que os comentaba. Si veis que los faros parpadean en algún momento es cosa de la cámara, y os lo he dicho en varias ocasiones, en realidad la verdad es que estos faros se ven espectaculares. Y luego otro detalle que ya sabéis es el logotipo de Polestar, que también os he enseñado en la parte de la trasera, logotipo de Polestar que también está pintado en la parte frontal, en este acabado mate, pero tiene el detalle que cuando nos acercamos al vehículo este logo se ilumina, solo cuando está estacionado, no cuando está en movimiento. Es un tema reglamentario por el que no puede ir siempre iluminado. Para ir siempre iluminado debería de estar conectado a los faros principales, pero bueno, arruinaría un poco la estética frontal de este vehículo, que a mí la verdad es que me encanta. Y aquí encontramos otra de las cámaras desde el sistema Mobileye, la 12ª cámara, y tenemos también no solo en esa parte frontal, sino que en la parte del montante del parabrisas, en esta parte central, fijaros, tenemos 3 cámaras más también para que la visibilidad de todos los sistemas de asistencia a la conducción sea perfecta. Y luego, dejando a un lado el tema de las cámaras, en esta parte inferior tenemos la única parrilla que tiene este vehículo para refrigerar todo el sistema eléctrico. Como veis, tienen unas cortinillas que se abren y se cierran en función de las necesidades de refrigeración del motor, con la parte del radar en esa parte central, y esta parte de la carrocería, como os decía, va totalmente pintada en el color de la carrocería en el caso de equipar esta opción, ese labio que os decía en esa parte. Bueno, y habiendo visto todo esto, comentadme qué os parece el exterior de este Polestar 4, y visto esto, vamos ahora con la parte del interior. Bueno, ya sabéis que antes de ir con la parte del interior siempre me gusta enseñaros el mando de apertura, y en este caso no tenemos un mando, tenemos llaves de alta frecuencia que lo que hacen es abrir y cerrar el vehículo sin necesidad de sacar el mando o esta llave que vais a ver. Entonces, en primer lugar,
como veis, tenemos una tarjeta que lo que nos permitiría es abrir y cerrar el vehículo y conducirlo sin ningún tipo de problema. Esta tarjeta, además, si queremos desbloquear el vehículo, tenemos aquí un detector en esta parte del montante del pilar B. Veis que de esa manera desbloquearíamos el vehículo y si queremos volver a bloquearlo, lo podríamos hacer de esa manera. Además, esto también estará disponible en la wallet en un futuro de nuestro vehículo, de nuestro teléfono móvil, para poder también, sin necesidad de tener esa tarjeta física. Y luego, por otra parte, tenemos esta llave de alta frecuencia, que si veis, si os fijáis, es muy similar a la que hemos encontrado en el Polestar 3. En el Polestar 3, si os acordáis, era una llave que era blanca. Aquí en este caso es una llave de alta frecuencia en color negro y no tiene mandos. Por lo tanto, con esta llave también, simplemente con tener esta llave en el bolsillo, como os enseñaba antes, podemos simplemente con esta pulsación en esa parte de ahí, desbloqueamos el vehículo. Veis que se enciende la iluminación ambiental y también, según nos acercamos al vehículo, se ilumina el logo frontal y hace esa secuencia de bienvenida en los faros. Por lo tanto, no necesitamos accionar ningún botón para acceder al interior de este Polestar 4. Aquí, como veis, ya os había enseñado estas manetas escamoteables y aquí tenéis el interior, que vamos a ver ahora en detenimiento. Y fijaros también que incluso los logotipos de Polestar están proyectados en el suelo. Ahí vamos con la parte de las puertas. En primer lugar, como os decía antes, aquí tenéis estas puertas sin marcos, con estos cristales en esta parte superior, y luego tenemos plásticos blandos en toda la superficie de la puerta. Vamos a ir viendo parte por parte. Esta unidad equipa la tapicería Mist, Tailored Mist, que es una tapicería opcional por 1000 euros en el Pack Plus. Los acabados de las puertas son comunes para todos los vehículos más o menos. Tenemos este color que además es un color tirando a beige, quizá incluso un pelín, no sé cómo definirlo, ¿no? Un pelín grisáceo, un beige grisáceo, y que la verdad es que le sienta fenomenal al interior de este vehículo. Esta parte es de tejido, como os decía. Aquí tenemos otro tipo de tejido con materiales reciclados y también veis con esta iluminación ambiental, que luego veremos en la parte del interior, que es de serie esta iluminación ambiental. Y tenemos este tejido que es retroiluminado en el caso del Pack Plus. Aquí no sé si se aprecia, y lo podéis ver un poco, se aprecia más de noche, pero ese tejido es retroiluminado con todas las constelaciones y demás, que la verdad es que es súper bonito y muy llamativo, sobre todo en conducción nocturna. Y luego tenemos también esta parte, por supuesto, acolchada, donde encontramos los mandos de los elevalunas, como veis, con este acabado metálico, mando del cierre centralizado y el mando de la apertura de la puerta, que por cierto es eléctrica. Simplemente daríamos una pequeña pulsación y de manera de emergencia, si no funcionase ese sistema eléctrico, pulsaríamos de esa manera. Fijaros aquí las costuras de esta parte de la tapicería de las puertas, muy bien acabadas. Y luego esta parte inferior, que tenemos plásticos acolchados y de muy buen tacto, incluso la parte interior con un fondo de goma donde podemos, por ejemplo, poner una pequeña botella y objetos. Y luego esta unidad, como os decía, tiene el Pack Plus equipado y unos elementos del Pack Plus, luego veremos también en la parte del equipamiento, no os preocupéis, el sistema de Harman Kardon con 12 altavoces en el caso de equipar la tapicería cuero napa ventilado, incluir 16 porque esos altavoces van incorporados en los reposacabezas delanteros. Y vamos ahora a ver los asientos, unos asientos que, como podéis observar, son unos asientos completamente nuevos, unos asientos muy cómodos y que sujetan a la perfección el cuerpo con esta tapicería Tailored Mist, que es una tapicería también sostenible, como veis, de una calidad también muy importante. Toda esta parte exterior simula al cuero y esta parte interior es más un textil que ayuda a recoger mejor el cuerpo. Tenemos un vehículo con Pack Performance, por lo tanto tenemos estos cinturones en Swedish Gold
y tenemos aquí esta parte inferior de la banqueta, que en el caso del Pack Plus pues también podemos regular en extensión de manera manual. Y luego tenemos en la parte inferior la regulación eléctrica de los asientos. Comentaros que de serie los asientos son regulables en 8 y 6 posiciones, 8 la del conductor, 6 la del pasajero, y los ajustes lumbares y demás posiciones hasta 12, como os decía en este caso, más el ajuste manual de la extensión de la banqueta, se incluyen en este Pack Plus. Luego en esta parte encontramos esta moldura de acceso en acabado metálico y aquí tenemos las alfombrillas que están hechas de materiales 100% reciclados. Así que, habiendo visto todo esto en detenimiento, vamos ahora a ver el interior, todo el sistema de pantallas y el sistema de almacenaje. Bueno, ya acomodado en el interior de este Polestar 4, y uno de los elementos que también incluye este Pack Plus es el volante eléctrico con la función de acceso más cómodo. Como veis, cuando cierro la puerta, el volante se mueve hasta la posición que yo tenía fijada, al igual que el asiento del conductor, que como os decía incluye múltiples regulaciones eléctricas, al igual que el volante. Un volante que es de nueva factura, como veis, con una parte inferior achatada, de un buen diámetro. La verdad es que a mí me gusta mucho porque es bastante pequeñito, con esta parte que marca las 12 del volante para dar una conducción más deportiva. Y donde encontramos ese panel de instrumentos digital que vamos a ir viendo ahora, y todos estos nuevos sistemas de palancas que hemos visto también en el Polestar 3. Así que si os parece, voy a fijar la cámara y voy a enseñaros un poco todo ese panel de instrumentos digital y los mandos al volante. Bueno, vamos con esta parte del panel de instrumentos digital y de este volante, un panel de instrumentos digital de 10 pulgadas y que se maneja desde esta parte de la derecha del volante. Son botones ápticos capacitivos, cuales tenemos aquí una vibración cuando ponemos el coche en marcha. Por cierto, para poner el coche en marcha simplemente es pulsar el freno y mover la palanca de cambios, que luego haremos hacia esta posición, y veis que ya se conecta este panel de instrumentos digital que os quería enseñar. En primer lugar, como veis, tenemos esa parte del mapa, si así lo queremos. El coche está todavía en inglés en algunos de los menús, insisto que es una unidad de preproducción, pero la verdad es que es ya muy casi definitivo de lo que vamos a tener en los modelos que llegan ya en julio incluso. Como veis, lo manejo todo desde la parte de la derecha del volante, luego os lo enseñaré, pero tenemos este menú preestablecido donde encontramos la parte del selector del cambio, el porcentaje de batería y la autonomía restante, y en la parte de la izquierda la velocidad. Y como veis también pues tenemos disponibles el tema de las luces, del sensor de lluvia y la parte del cinturón en esa parte de la derecha. Pero obviamente podemos customizar un poco estos menús, podemos cambiar de diseño en esta parte en la que vemos los asistentes a la conducción. Aquí veríamos los otros vehículos que detecta el propio sistema, y luego tenemos este otro menú más minimalista, al igual que encontramos por ejemplo los paneles de instrumentos digitales que tenemos por ejemplo en el Polestar 2. Y también por supuesto podemos customizar algunos menús. Como veis, podemos aquí, es esta parte, ajustar por ejemplo el Head-Up Display, que ahora mismo no lo podemos ver, pero se podría activar de esta manera. Ahora mismo está activado, luego os lo enseño un poco. Podemos ajustar la posición, podemos ajustar por ejemplo el brillo de este Head-Up Display. Si nos movemos aquí podemos ajustar por ejemplo los retrovisores, también es estos mandos al volante, pero también podemos ajustar, como os decía, el volante. Podemos ajustarlo de manera eléctrica en el caso de equipar, como os decía, el Pack Plus, y la verdad es que es muy sencillo de manejar todo este sistema, porque lo que pulsemos en el volante nos va a aparecer aquí indicado. Por ejemplo, también tenemos la información del ordenador de viaje. Obviamente no lo tengáis en cuenta porque el vehículo apenas ha rodado. Si vamos aquí hacia atrás, pues podemos ver también qué autonomía queremos ver, si la certificada o la dinámica, en función del estilo de conducción que llevemos, y todo el tema, por ejemplo, de qué unidades queremos que nos muestre el vehículo. Por lo tanto, un diseño muy sencillo pero con muchísima información disponible. Y luego aquí veis, en realidad ese color morado no se ve, pero la cámara sí que lo refleja, y es todo el sistema de atención que tiene el vehículo para que no retiremos la mirada de la carretera. Y luego, si vamos a la parte izquierda del volante, aquí regulamos los asistentes a la conducción, pero fijaros, ya sabéis que tenemos por normativa europea el tema del aviso acústico de la velocidad. Cada vez que sobrepasemos, además activa de manera
automática cada vez que arrancamos el vehículo, insisto, por normativa, pero es tan sencillo como activarlo con una pulsación en la parte inferior del volante. Por lo tanto, es súper sencillo. En otros vehículos es muy complicado, hay que andar con 1000 menús. Aquí simplemente con una pulsación en el volante lo desactivamos. Podemos además customizar un poco estos modos. Tenemos aquí también el modo Performance, que lo podemos activar o desactivar, y aquí nos llevaría, por ejemplo, la función de One Pedal Drive. Tenemos también la función, obviamente, de conectar el control de cruce adaptativo, el Pilot Assist, que obviamente ahora el vehículo está parado y no lo podemos mostrar. Pero bueno, insisto, un menú y un panel de instrumentos digital con mucha información y muy fácil de ver, con una visualización y una calidad de gráficos muy alta. Bueno, y aquí veis un poco lo que os decía, ¿no? Con la parte de la izquierda del volante. Además veis que cuando lo pulso se me pone en esa parte central lo que estoy utilizando. Aquí activaría el One Pedal Drive, el modo Performance o quitar los avisos acústicos de velocidad. Aquí activaría el control de cruce adaptativo o el Pilot Assist, como hemos visto antes, aquí para cancelar. Y además en el momento que lo activo, pues aquí subiríamos velocidad o bajaríamos velocidad, y aquí pues aumentaríamos o disminuiríamos la distancia. Y luego, si voy a esta parte a la derecha del volante, aquí como os decía tenemos los comandos de voz con el Google. Tenemos aquí el cambio entre los diferentes diseños de este panel de instrumentos digital, esos 3 diseños. Y luego aquí accederíamos a los menús, por ejemplo, a los ajustes que os decía del Head-Up Display, ahí lo podéis ver un poco más mejor, el Head-Up Display, lo de los retrovisores o del volante. Y luego aquí pues tenemos el ordenador de viaje, como os decía. Por lo tanto, botones ápticos capacitivos, pero de un funcionamiento muy sencillo y con un diseño del volante que a mí me gusta mucho. Y luego en esta parte trasera encontramos la palanca de los intermitentes y de los limpiaparabrisas, además de las largas. Vamos a activar de esta manera. Intermitentes, por supuesto, de un toque con el sonido característico de Polestar, y desde aquí regulamos los limpiaparabrisas, escogiendo ahí la posición. Como veis, siempre nos aparece la función que escojamos en ese panel de instrumentos digital, y con un tacto también muy premium. Y luego pues aquí activaríamos, por ejemplo, el líquido limpiaparabrisas. Y luego en esta parte de la derecha encontramos la palanca selectora de las marchas. Si pisamos el freno y la accionamos, aquí encenderíamos el vehículo, y luego tenemos aquí la posición de parking en este extremo de la palanca. Venga, y vamos con esta pantalla principal de 15,4 pulgadas, y como veis por primera vez en este formato horizontal, pero como siempre con el sistema de Android Automotive OS, que como veis más marcas están empezando a copiar también. Polestar fue la primera, pero es que es uno de los mejores sistemas multimedia, como ya os he ido diciendo en numerosas ocasiones. Tenemos esta disposición de menús, como veis, con la parte de Google Maps de la navegación en esta parte de la izquierda. Aquí tenemos Google Maps, como viene a ser de manera habitual. Podemos seleccionar el destino, por ejemplo Oviedo, ya sabéis que es parte de los viajes que suelo hacer, y ya sabéis que el sistema pues nos va a calcular las paradas de carga y todo esto. Obviamente, insisto, esta unidad es de preproducción, pero bueno, cuando la unidad ya esté terminada, pues ya tendremos ese sistema predictivo de paradas que funciona tan bien. Además, con un funcionamiento muy bueno. Ahora mismo estoy conectado al Wi-Fi, no la eSIM del vehículo, pero bueno, como veis, pues la calidad de los gráficos es muy buena. Además, podemos poner todo el mapa en la pantalla principal y la verdad es que se ve de manera excepcional. Además, ayudado el mapa que tenemos en el panel de instrumentos digital. Esto en cuanto a Google Maps, y veis que tenemos, pues por ejemplo, aquí Spotify con este sistema de sonido Harman Kardon de 12 altavoces y 1400 vatios de potencia, que la verdad suena de manera excepcional. Obviamente por motivos de copyright no os lo puedo enseñar, pero insisto que funciona muy bien. No voy a entrar, insisto, en detalle en toda la pantalla. Seguramente os deje otro vídeo enseñando solo el sistema multimedia, porque si no este vídeo va a quedar muy largo. Pero bueno, os quería enseñar sobre todo las partes más importantes, como puede ser, por ejemplo, el sistema de iluminación ambiental. Aquí podemos customizar, por ejemplo, qué queremos de color de la iluminación ambiental con el cosmos. Como veis, tenemos diferentes planetas. El Sol, por ejemplo, que no es un planeta, pero tenemos, por ejemplo, el Sol, Mercurio, Venus, la Tierra. Y además lo curioso del vehículo es que te va diciendo la temperatura, cuántas horas dura una órbita de ese planeta y la iluminación ambiental que acompaña
a la selección de ese planeta. Aquí, como veis la Tierra, el planeta azul, obviamente, con esa iluminación azul, tanto en la parte delantera como en la parte trasera. Además, tiene la curiosidad de que se ve un Polestar 6 por ahí, por el espacio, según en qué momento. ¿Qué más? Pues vais a ver aquí también que en la parte de conducción, pues tenemos, si voy aquí, tenemos un montón de ajustes. Tenemos ajustes o botones de acceso directo. Por ejemplo, la guantera, que luego os enseñaré, la accionamos desde esta manera. Podemos aquí, lo que os decía, añadir favoritos, por ejemplo, todo el tema de la iluminación exterior, que se puede regular de esta manera. Y pues bueno, el coche tiene un montón de configuraciones. Por ejemplo, en el tema de conducción, en esta versión Dual Motor Performance, pues podemos, por ejemplo, seleccionar qué queremos. El modo Range es modo más Performance, ajustar la dureza de la dirección, también ajustar la dureza de la suspensión. Lo que pasa es que aquí no aparece todavía ese menú, pero en las versiones Dual Motor este sistema es de serie, además firmado por la firma ZF, o sea que podemos seleccionar en 3 niveles de dureza la suspensión. Y luego también, pues por supuesto, ajustar el One Pedal Drive, el control de estabilidad en un modo más deportivo, y también tenemos un control de descenso de pendientes. Obviamente todo el sistema de asistentes a la conducción, el tema de carga, que por cierto podemos cargar otros dispositivos también con este Polestar 2, por lo tanto tenemos la tecnología V2L o V2G. Obviamente podemos customizar todo el sistema de sonido, tenemos esta parte del exterior que os había enseñado, pero en fin, hay tantos menús y tantas posibilidades que la verdad es que es muy extenso, y os invito a que veáis un vídeo que subiré próximamente también en cuanto a este sistema. Eso sí, sí que os quería enseñar el sistema de climatización, que lo activamos desde aquí, y aquí podemos ajustar, si seleccionamos por ejemplo de manera automática, podemos ajustar hacia dónde queremos que dirija el flujo de aire de esta manera. Por lo tanto, eliminamos esos difusores o ese selector que nos solemos encontrar en las salidas de aireación, por ejemplo, que tenemos en el Polestar 2 o que tenemos también incluso en el Polestar 3. Quería acabar con el sistema de cámaras, que es de serie. Este sistema de cámaras de 360, podemos ver los ángulos, el vehículo es de distintos ángulos. También tenemos, como tenemos esas 12 cámaras de entorno, como veis podemos ver por ejemplo los laterales del vehículo en varias posiciones. Selecciono aquí, o también poner una vista lateral normal de cada uno de los laterales, y también por supuesto de la parte trasera o frontal. Por lo tanto, un sistema de cámaras que también funciona muy bien, con una excelente resolución, y que, insisto, es un elemento de serie. Ahí podéis ver proyectado el sistema de Head-Up Display. Como veis, ahora mismo indica la velocidad y el límite de velocidad, y obviamente según circulemos pues veremos más detalles, como puede ser por ejemplo el sistema de navegación o los asistentes a la conducción. Y luego en esta parte de aquí veis todo el acabado del salpicadero. Como veis, está todo enteramente tapizado, independientemente del acabado que escojamos, y la calidad de ajustes y materiales, la verdad es que es sublime. Fijaros por ejemplo el ajuste de las puertas, como veis no cabe absolutamente ni un dedo. Fijaos por ejemplo en esta puerta del conductor, como veis está perfectamente enrasado y ensamblado. Toda esta parte de la consola central, como veis,
va tapizada con esta parte más clarita. Aquí encontramos el cargador por inducción para el teléfono móvil y luego pues aquí encontramos este mando para regular el volumen del sistema multimedia con esta función de pause. Como veis, además es un mando metálico de un tacto exquisito, que está iluminado, como veis, y un acabado metálico, al igual que esta parte central con esta cortinilla también metálica, donde encontramos dos posavasos y que además veis que toda esta parte está iluminada con esa iluminación ambiental. Y luego tenemos un reposabrazos, como veis, muy bien ajustado, con un aspecto muy sólido, donde encontramos dos puertos USB, uno de carga, otro de interacción con el sistema, y que está tapizado y con fondo de goma. Y luego, al igual que del Polestar 3, tenemos toda esta parte inferior, como veis, hueca, y esta parte sirve para colocar aquí un accesorio que puede ser imantado y podemos colocar dos portabotellas, por ejemplo los que se puede comprar en la web de Polestar, y colocarlas ahí, por ejemplo dos portabotellas, o aquí un pequeño bolso. Y otro detalle que me encanta es que, si os fijáis, siguiendo con el tema de la calidad de acabados, fijaros que toda esta parte está tapizada, y es que me cuesta encontrar un plástico duro en el interior de este Polestar 4. Y luego, para ver la guantera, iríamos aquí a la parte del vehículo, Glovebox, y aquí tenéis esta guantera que, como veis, está totalmente tapizada, también con iluminación, una guantera de relativamente buena capacidad, y con el sistema que conocemos del Polestar 2 para sujetar ahí un pequeño bolso, una pequeña mochila. Y moviéndonos a la parte superior del techo, aquí es donde encontramos este retrovisor, que además es un retrovisor sin marcos, con este sistema de cámaras. Sí, esto es una cámara, no es la imagen del retrovisor, no es el reflejo del retrovisor. Así sería el retrovisor convencional, por si queremos ver a los ocupantes de las plazas traseras, pero normalmente iríamos en esta posición, donde veríamos la parte trasera. Obviamente ahora tenemos una pared blanca, y además lo curioso de este retrovisor, que ahora no se aprecia bien, es que según donde estemos posicionados, en el momento que pongamos el intermitente, amplía la visión, por ejemplo, hacia esta parte en el momento que pongo el intermitente izquierdo, o si pongo el intermitente derecho, ampliaría esta parte. Además, podemos customizar, por ejemplo, la posición de la imagen, el brillo y diferentes ajustes. Por lo tanto, es un sistema que os puedo asegurar que en conducción funciona muy bien y da muy buena visibilidad hacia detrás. Luego aquí encontramos también una cámara para vigilar y que no nos dejemos a nadie en el interior del vehículo, todo el sistema de Polestar Connect, y tenemos aquí los mandos que regulan la iluminación interior, también de manejo táctil, como podéis observar, y tenemos un mando físico para el warning. Además, también fijaros todo ese sistema de iluminación ambiental también en este plafón de las luces. Y por supuesto tenemos parasoles con espejos de cortesía e iluminados. Y aquí tenéis este techo panorámico que, como veis, está oscurecido y es de serie para todos los Polestar 4, y como opción que llega un poco más adelante tenemos el techo fotocromático que, mediante la pulsación de un botón, se oscurece de manera automática. Deciros también que hay una cortinilla manual en los extras del vehículo. Bueno, y vamos ahora a las plazas traseras, unas plazas traseras cuyas puertas cuentan con los mismos acabados de las puertas delanteras, con estos plásticos blandos, con estas ventanillas sin marco, con este tejido retroiluminado. Quizá luego lo podamos ver un poco mejor en esa puerta de la derecha. Y también, como os digo, plásticos blandos, estos retrovisores, mandos de los retrovisores con ese acabado metálico, y con esta parte inferior también, como veis, con esa iluminación ambiental, con el sistema de sonido Harman Kardon y con estos plásticos blandos y de muy buen tacto en la parte inferior. Bueno, y ahora sí, vamos a acomodarnos en estas plazas traseras.
Comentaros además que el asiento del conductor está en su posición más retrasada porque está en este modo de Easy Access, por lo tanto está lo más retraído posible y como veis es que aún así, como 1,75 m, fijaros la cantidad de espacio que tengo para las piernas y son unas plazas traseras incluso para ser conducido porque son unas plazas comodísimas con un espacio y una atención al detalle muy importante. Aquí acomodado en esta plaza trasera, detalles que encontramos, por ejemplo, en esos pilares B encontramos salidas de ventilación, incluso aunque no equipe el Pack Plus, que luego vamos a ver esta pantalla central que os voy a explicar un poco más en detalle, tenemos salidas de aireación en esta parte del pilar B. Luego tenemos la regulación en altura de los cinturones de seguridad delanteros y tenemos esta pequeña percha. No sé si lo podéis apreciar, pero esta parte del techo está acabada en nubuck, en este terciopelo muy agradable al tacto. Y esto comentaros que este es un detalle de esta unidad preserie. Este acabado en techo nubuck solo va a estar disponible con la tapicería de cuero Nappa, no con esta Tailored Knit. Entonces que lo tengáis en cuenta, que la tapicería normal del techo sería una de tela, que seguro que tiene muy buen aspecto también, pero la verdad es que esta es una pasada. Y luego moviéndonos a esta parte del techo, aquí encontramos las luces de manejo táctil, aunque también lo podemos manejar desde la pantalla principal. Aquí encontramos un micrófono para estas plazas traseras. Aquí veis, por ejemplo, en una posición normal, por ejemplo, la que ajustaría mi asiento al conductor, fijaros la cantidad de espacio que tengo para las piernas. Además puedo colocar los pies por debajo del asiento, por lo tanto es casi una limusina. Además tenemos estas redes en cada uno de los asientos delanteros y es que incluso el material de esta parte trasera de los asientos es muy premium, es un material excelente, por lo tanto de verdad que es muy destacable la calidad de todos los elementos del interior de este Polestar 4. Aquí es donde os decía que encontramos esta pequeña pantalla multimedia donde podemos manejar diferentes cosas. Estas salidas de aireación también son de serie, incluso si no lleva el Pack Plus, pero esta pantalla sí que se incluye dentro del Pack Plus, sino aquí iría un hueco normal. ¿Y qué podemos manejar aquí? Pues podemos manejar el sistema multimedia, por ejemplo Spotify, que lo tengo ahora conectado. Podemos manejar las luces que hemos visto antes desde la parte del techo. Podemos incluso conectar la calefacción del asiento, la reclinación del respaldo, que vamos a ver ahora. Y pues por ejemplo también, obviamente, la climatización. Podemos ajustar aquí la temperatura, podemos ajustar las posiciones desde la que queremos que nos añada el caudal del aire, poner en posición automático o apagar la climatización. Por lo tanto veis que tenemos incluso esta posibilidad de configuración en estas plazas traseras. Y no solo eso, sino que además aquí veis que tenemos dos salidas USB de tipo C, pero es que una de ellas es de 60 vatios, por lo tanto podremos conectar un ordenador portátil y alimentarlo sin ningún tipo de problema. Por lo tanto veis que la atención a los detalles en estas plazas traseras son muy importantes. Ahí podéis ver un poco esa iluminación retroiluminada en esa parte del tejido. Es difícil con ese panel iluminado enseñároslo, pero insisto, estas plazas traseras son comodísimas. Además veis aquí un poco lo que os decía del techo panorámico en la parte del exterior. Fijaros que llega hasta estas plazas traseras, por lo tanto yo si me siento, aquí lo podéis ver, yo tengo espacio de sobra para la cabeza, tengo más de un puño si me siento en esta posición más reclinada, por lo tanto tengo un montón de espacio para la cabeza y un montón de espacio para las piernas. Y no solo eso, sino que además en esta posición central puede viajar un adulto porque el vehículo es muy alto y además el respaldo obviamente es un poco más duro porque tenemos ahí ese reposabrazos central, pero es una posición muy cómoda y sobre todo podemos disfrutar de este techo panorámico y de la visión hacia esta parte delantera del Polestar 4. Y fijaros esa retroiluminación que tenemos en esta parte trasera, porque obviamente no tenemos luneta trasera, pero luego los enseñaré desde la parte del maletero. Y luego si despliego este reposabrazos central, como veis perfectamente acabado, tapizado, tenemos aquí un pequeño hueco. Aquí encontramos los mandos que regulan la inclinación del respaldo y lo podemos ajustar también tanto de manera individual para la parte derecha y la parte central, como la parte
de la izquierda. Y luego, por supuesto, tenemos posavasos, no posavasos aquí que entorpecen la posición del brazo, sino que son escamoteables. Y eso es un detalle que os quería enseñar porque la gente piensa que por tener esa ausencia de luneta trasera tienes un poco sensación de claustrofobia. Fijaros la posición de la cabeza, que tenemos una ventanilla de muy amplias dimensiones. Fijaros que es una ventanilla muy importante. Y luego además tenemos ese techo panorámico, como os decía, que llega hasta esas plazas traseras. Yo ya he estado en marcha en este vehículo, en las plazas traseras, y para nada tiene sensación de claustrofobia, todo lo contrario. Tiene una sensación de amplitud muy importante y no notas para nada la ausencia de esa luneta trasera, porque además tenemos, como os decía, esa iluminación ambiental en esa parte trasera. Y lo que os decía de las puertas, simplemente una pequeña pulsación, la puerta se abre de manera, ese primer impulso de manera eléctrica. Venga, y vamos con el maletero trasero, el cual tiene accionamiento eléctrico de serie en cualquier Polestar 4 y accionamiento mediante el pie en el caso de equipar el Pack Plus con el mando con nosotros. Lo accionaríamos de esa manera. Y aquí tenemos otra curiosidad, que obviamente no tenemos luneta trasera, pero es que fijaros, volvemos al tema de los detalles. Toda esta parte trasera está tapizada. ¿Cuántos vehículos hay que tienen toda esta parte, incluso de un rango de precio muy alto, en plástico? Aquí veis que está tapizada además con el detallito del logotipo de Polestar. Tenemos aquí obviamente el mando de cierre del portón y luego tenemos este maletero de 526 litros de capacidad. ¿Qué ventaja tiene también esta disposición de la luneta trasera? Que no necesitamos cubre equipajes, obviamente, porque esto va a ir siempre tapado. Esta es la parte que os comentaba antes desde la parte trasera, que podemos quitar de manera independiente. Veis que tiene un acabado clarito para la iluminación ambiental, que aquí lo podéis ver en esta parte del techo. Ahí podéis ver la parte del interior. Obviamente estos asientos se pueden plegar en proporción 60-40, os lo voy a enseñar ahora, y veis que está lleno de detallitos. Tenemos iluminación doble, tenemos una toma de 12 voltios, esta red de carga, estas argollas de sujeción metálicas, el subwoofer del equipo de sonido de Harman Kardon, y además este piso del suelo se puede colocar en dos posiciones. Esta posición que queda un poco más enrasada con esta parte metálica de acceso, o podemos colocarlo en una posición más baja de tal manera que tenemos mayor capacidad de maletero. Además, este maletero incluye ahí un pequeño doble fondo en el que tenemos bastante capacidad. Ahora veis esto, pero la verdad es que esta parte es bastante profunda. Y luego, si queremos plegar estos asientos traseros, iríamos obviamente a las plazas traseras, activaríamos este botón, haríamos lo mismo con la otra plaza, en proporción 60-40, como podéis observar. Y si colocamos esta bandeja en su posición original, veis que nos queda una superficie de carga plana y, obviamente, lo que os decía, esta parte de aquí la podemos retirar y tenemos una capacidad de carga bastante importante. Y para cerrar el portón, lo que os decía, o bien pulsamos ese botón o pasamos el pie. Y veis además que está iluminado este botoncillo, sobre todo para la noche. Venga, y vamos con el maletero delantero. ¿Cómo lo abrimos? Pues dando dos pulsaciones aquí. Aquí no hay otro liberador en esta parte delantera, por lo tanto es muy cómodo de accionar. Y veis que además el cuidado por el detalle, que está todo cadenado con plástico, no se ve ningún cable, está todo completamente engrasado. Y aquí tenemos esta portezuela, donde aquí tendríamos el cable de carga en X-Men-X, que es de serie para el mercado. Aquí ahora mismo en esta unidad no está, pero tenemos este pequeño hueco para depositar, por ejemplo, el cable de carga. Y luego en esta toma tenemos ahí, por ejemplo, la toma del limpiaparabrisas. Esto iría tapado, no os preocupéis, pero aquí tenemos para depositar el líquido limpiaparabrisas. Por lo tanto, todo perfectamente cadenado y acabado, como hemos visto también en la parte
del interior y del exterior. Cuidado por el detalle en todos los sentidos. Como os comentaba, el Polestar 4 está disponible en dos versiones, la versión Long Range Single Motor con un único motor, en este caso de propulsión trasera, por lo tanto, de imanes permanentes con 272 caballos o 200 kilovatios con hasta 610 kilómetros de autonomía. Esta versión cuenta con un par motor de 343 Nm de par que le permite hacer el 0 a 100 en 7,1 segundos con una velocidad máxima limitada a 200 km por hora. Esta versión, al igual que la versión Long Range Dual Motor, cuenta con una batería de CATL de 100 kWh de capacidad, de los cuales 94 son útiles, y una batería que cuenta con una arquitectura de 400 voltios y que es de níquel manganeso cobalto. Está garantizada por 8 años o 160.000 kilómetros con un 70% de State of Health garantizado. Y esta batería se puede cargar hasta 200 kilovatios en corriente continua o hasta 22 kilovatios en el caso del Pack Plus en corriente alterna o 11 kilovatios si el coche no equipa el Pack Plus. Esto al final se resume en que el coche del 10 al 80% es capaz de cargarse hasta en un mínimo de 30 minutos. Y luego tenemos las versiones Long Range Dual Motor con 544 caballos, es decir, 400 kilovatios, convirtiéndose estas versiones en las más prestacionales hasta ahora en la gama Polestar. Obviamente aquí tenemos un motor por cada eje, también motores de imanes permanentes con la peculiaridad de que podemos activar el modo Range, por ejemplo, para que solo vaya actuando el motor trasero. Esta versión tiene hasta 580 kilómetros de autonomía, por lo tanto, incluso con 544 caballos está muy cercana a los 600 kilómetros, y tenemos un par motor de 686 Nm que otorga al vehículo una aceleración de 0 a 100 en solo 3,8 segundos. El Polestar 4 está disponible, como ya hemos hablado, en dos versiones, la Long Range Single Motor de un único motor con esos 272 caballos desde 65.900 euros y luego la versión Long Range Dual Motor por 7.000 euros más, por 72.900 euros. Estas dos versiones incluyen un amplio equipamiento de serie. Elementos de equipamiento, por ejemplo, como el techo panorámico, todo el sistema de iluminación ambiental que hemos visto, la bomba de calor, el control de reducción adaptativo, el sistema Bliss de detección de objetos en el ángulo muerto, cámara de 360, los asientos calefactables y eléctricos delanteros o todo el sistema de Android Automotive OS son elementos de serie, entre otros muchos. Luego, al igual que en otra gama Polestar, tenemos 6 colores disponibles, 2 de ellos son nuevos, tenemos las 5 tapicerías y luego tenemos los packs que ya vienen siendo habitual en Polestar. Tenemos el Pilot Pack por 1.500 euros, tenemos el Plus Pack, que aquí te añade un montón de elementos como los faros Pixel LED, todo el sistema Harman Kardon o esa carga en corriente alterna a 22 kilovatios. Luego tenemos un acabado de diseño que es el Pro Pack, que incluye unas llantas específicas de 21 pulgadas, las válvulas de infladores neumáticos en color gold y unos cinturones también con una pequeña línea en ese mismo color, y luego la versión Performance, que ya sabéis que es la que estamos grabando en este vídeo, con esas llantas de 22 y toda la optimización de Polestar en cuanto a su chasis. Y luego opciones muy poquitas, el techo panorámico fotoaromático, que sabéis que es esta función que oscurece el techo tú pulsando un botón, que llega un poco más adelante, llega más o menos en el Q1 del próximo año. La posibilidad o no que os decía en el vídeo de pintar la parte inferior de la carrocería y los cristales tintados. 4 diseños de llantas, una de serie de 20 pulgadas y luego tenemos 2 opcionales de 21 y las de 22 del Pack Performance. Por supuesto, hay opciones de financiación y de renting, siempre incluidas también en la propia página de Polestar. Bueno, y esto ha sido todo en cuanto a este Polestar 4, mi primer vídeo
con el coche en vivo. Espero traeros muy pronto más configuraciones y también conducción de este Polestar 4. Primeras unidades llegarán en agosto de este mismo año, así que ya está aquí este Polestar 4. Así que cualquier duda nos la puedes hacer llegar a través de los comentarios. Un me gusta si os ha gustado este vídeo, suscribiros al canal porque llega muchísimo contenido, tanto del Polestar 3 como de este Polestar 4. Es un año muy emocionante en el mundo de Polestar. Así que nada, nos vemos en los siguientes vídeos.